queremos transmitir 1 gigabit por segundo, o sea, 1000 megabits, tienen pérdidas mayores a 100 decibeles por kilómetro. Estamos hablando prácticamente de 3 órdenes de magnitud. Pero las órdenes de magnitud, estas no son lineales, sino logarítmicas. Entonces, imagínense que si quisiéramos conectarnos a 540 megabits por segundo, con buen cable coaxial, la distancia media, antes de necesitar un repetidor, sería del orden de 10 kilómetros. De ese orden. En cambio, por fibra óptica, podemos tener más de 100 kilómetros. Con los nuevos desarrollos tecnológicos, podemos tener enlaces mucho más grandes donde el repetidor no requiera nada de electrónica. Eso da mayor confiabilidad del enlace porque hay menos cosas que se quemen. ¿Sí? Entonces la fibra óptica con respecto al cable eléctrico tiene enormes ventajas. Podemos tener mayores separaciones entre el transmisor y el receptor sin repetidores. Podemos transmitir volúmenes de información sumamente más grandes. Como le comentaba, si hacemos uso de la tecnología más moderna, pero comercial, por una fibra óptica podemos transmitir 1000 gigabits por segundo, del orden de 1000 gigabits por segundo. En cambio, por un cable eléctrico es muy difícil enviar 1 gigabit por segundo. Correcto. Con los comentarios que nos hace con respecto a la pérdida en debes, la fibra óptica que ocupan las principales empresas telefónicas tiene una pérdida de 0.02. Sí. En otro tipo de cable, como es el cobre, hasta 100 debes de pérdida. ¿Cómo se refleja esa pérdida en una comunicación, como podría ser en un teléfono o en una señal, por decir, de internet? Las pérdidas se reflejan en que podemos transmitir a mayores distancias sin emplear repetidores. Menor costo. Entonces puede usted abaratar el costo del bit. Se reduce los costos. La calidad influye mucho en las otras características que le comenté. La fibra óptica, como el medio es un dieléctrico, no capta oscilaciones interferentes, entonces la comunicación puede ser de mayor calidad, se introduzcan menores errores. Como la fibra óptica tiene un ancho de banda mucho mayor que un cable coaxial de telecomunicaciones, podemos enviar mayores volúmenes de información. Dicho de otra manera, podemos enviar mayores mensajes de internet, mayores canales de televisión, mayores número de llamadas telefónicas simultáneamente. Es de conocimiento general ya que en Comisión Federal de Electricidad y en Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, 2 empresas paraestatales que cuentan con redes de fibra óptica, la primera con 22.000 kilómetros en el interior de la República y la segunda con una infraestructura de más de 1.100 kilómetros solamente en la zona central del país. ¿Esta infraestructura de qué forma podría beneficiar a la ciudadanía en general? Ahí es una pregunta sumamente amplia. Tiene ahí un medio que ya pagaron instalar. Por ella podemos transmitir volúmenes enormes de información. Pueden darle oportunidad a muchos jugadores que hagan uso de ese recurso, porque pueden alquilar fibras ópticas. E inclusive una sola fibra óptica la podrían alquilar a varios usuarios. ¿Cómo se puede hacer eso?
por una sola fibra óptica podemos, hablando coloquialmente, enviar varios colores, rojo, verde, azul, en fin. Por el rojo enviamos una información, se la rentamos a Pedro. Por el azul envía la información Juan, se la rentamos esa ventanita a Juan. Entonces, una sola fibra óptica se puede administrar de tal manera que pueda haber muchos usuarios. Y cada uno de esos usuarios puede enviar su información. Pero como instalaron cables y no fibras ópticas, eso indica que el cable tiene fibras ópticas, no sé de cuántos instalaron este sector de energía eléctrica. Entonces, hay una enorme opción. Ya que se hizo esa inversión, depende de la administración del país, cómo se vaya a dar ese uso, pero puede ser un punto de quiebre para llevar comunicaciones eficientes, de alta calidad, de muy amplio ancho de banda, a costos muy baratos para que los sectores de la sociedad que tienen menores recursos económicos, que tienen menor acceso a las nuevas tecnologías, puedan tenerlo de forma eficiente y barata. Con lo que usted nos está comentando, doctor, ¿podría existir entonces un beneficio social en cuanto al costo para los usuarios? Mire, tenga en cuenta que en los últimos 10 años hubo una revolución enorme en este sector de las telecomunicaciones, en particular de las fibras ópticas. Realmente en México se están instalando fibras ópticas de manera intensiva a partir del sismo del 85. Se cayó la planta telefónica, no sé si fue visionaria en ese momento, pero toda la infraestructura que dejó de funcionar se sustituyó por enlaces de fibras ópticas. En ese tiempo, la frontera de la tecnología nos decía que podíamos transmitir del orden de 540 megabits por segundo. Pero en tiempos recientes, por esa misma fibra óptica, empleando la transmisión en diferentes longitudes de onda, lo que les dije de forma coloquial, en diferentes colores, esa capacidad se puede multiplicar por más de 1000. El costo fundamental en los enlaces de larga distancia está en el medio. Ya estuvo en medio, pero puede transmitir mayor volumen de información. Eso en donde se refleja en que el costo por bit se abate significativamente. Entonces podemos transmitir información a bajos precios porque los desarrollos tecnológicos recientes permiten que por el mismo medio podamos transmitir mayores volúmenes de información. Llevándolo a una analogía, imagínese que usted tiene una carretera de 4 carriles y usted tiene un cierto número de autos que pueden desplazarse con una cierta seguridad. Vamos a decir 100 autos por minuto. Pero de repente hubo desarrollos y que ya no le permiten, no solamente le permiten que circulen los 400 automóviles, sino le permiten que circulen 400,000 vehículos. ¿Eso qué hace? Si esa carretera es de peaje, pues el costo puede abatirse sensiblemente. Correcto. Bueno, también sabemos que en otros países sus gobiernos han establecido, incluso por decreto, señales de internet gratis para sus ciudadanos. En México, de acuerdo a esto, ¿se podría llegar a ello? O cuando menos,
podríamos llegar a una tarifa social para todos los mexicanos en cuanto al Internet. Bueno, aquí es una cuestión un tanto polémica. Aquí la situación, si otro país lo hizo, ¿por qué México no? Si somos menos o tenemos algunos genes que nos diferencian. Yo esa parte no la comparto así de forma dogmática. Para mí somos iguales, cualquiera. Aquí lo que influye es las cosas que se quemen. Entonces la fibra óptica con respecto al cable eléctrico tiene enormes ventajas. Podemos tener mayores separaciones entre el transmisor y el receptor sin repetidores. Podemos transmitir, queremos transmitir 1 gigabit por segundo, o sea 1000 megabits, tienen pérdidas mayores a 100 decibeles por kilómetro. Estamos hablando prácticamente de 3 órdenes de magnitud. Pero las órdenes de magnitud, estas no son lineales, sino logarítmicas. Entonces, imagínense que si quisiéramos conectarnos a 540 megabits por segundo, con buen cable coaxial, la distancia media, podemos tener enlaces mucho más grandes donde el repetidor no requiera nada de electrónica. Eso da mayor confiabilidad del enlace porque hay menos cosas. Antes de necesitar un repetidor sería del orden de 10 kilómetros. De ese orden. En cambio, por fibra óptica podemos tener más de 100 kilómetros. Con los nuevos desarrollos tecnológicos